E nos consellos de pediatría da Escola de Familias desta semana imos aprender o que é o frenillo lingual curto e saber se é unha moda ou unha realidade. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar de un tema sobre todo para las mamás que acaban de tener un bebé y vamos a hablar de lo que es el frenillo lingual corto. Vamos a decir si esto es una moda o es una realidad. Este es el frenillo lingual de los niños y entonces la verdad es que en los últimos años ha aumentado muchísimo la frenectomía. La frenectomía es el cortar este frenillo, el cortarlo. Y como tanto los cirujanos pediátricos como los pediatras que lo vemos continuamente, vemos la demanda que hay de las mamás lactantes de cortar el frenillo al bebé. Y entonces por eso la pregunta es ¿moda o realidad? Bueno, la realidad es que ahora mismo, en los últimos años, también se ha aumentado muchísimo la lactancia materna, cosa que es fantástico y fenomenal porque tiene numerosos beneficios. Ya la OMS dice que hasta los 6 meses recomienda solo lactancia materna, que es lo que hacemos los pediatras, hasta los 6 meses recomendar lactancia materna, que si luego se lo quieren seguir dando hasta que las madres quieran, estupendo y fenomenal. Y entonces el problema es que al haber ahora mismo aumentado tanto la lactancia materna, se ha encontrado con que muchas madres les perturba el que el niño no coja bien el pezón, no sea capaz, aquí dice así una foto, no sea capaz de coger el pezón, lo coge, lo suelta, lo aprieta, le produce daño, le produce grietas y entonces achacan todo a pues el niño tiene el frenillo corto, voy a que le corten el frenillo. Entonces hay demasiada sobrediagnóstico sobre el frenillo corto y muchas veces tampoco se le informa a los padres correctamente de lo que es un frenillo corto o de lo que debíamos de hacer. Entonces voy a explicar primero lo que es la anquiloglosia, que es el frenillo lingual corto. Entonces aquí tenemos un frenillo lingual normal, aquí tenemos un frenillo corto. Aquí lo podemos ver en esta otra imagen, tengo varias imágenes para que veáis, un frenillo lingual normal y un frenillo corto. Y aquí igual. Entonces, la anquiloglosia o frenillo corto es un frenillo que normalmente es grueso, corto y poco elástico. Tira de la lengua hacia abajo, normalmente está además muy cerca de la punta de la lengua, y entonces el niño no puede elevar la lengua hacia arriba, con lo cual no puede succionar bien el pecho de la madre. De todas formas, está sobrediagnosticado y a veces incorrectamente diagnosticado. Quiero decir que no todos los niños que tengan un frenillo, a veces que sean cortos o un poco gruesos, significa que sea una anquiloglosia. Anquiloglosia significa esto es como muy claro para que lo entendáis, significa lengua atada o lengua anclada. O sea, es una lengua atada abajo, una lengua anclada. Esto es como muy gráfico. Entonces, la lengua que está ahí no se puede mover, no tiene movimientos. Nosotros para diagnosticar un frenillo corto, para hacer el diagnóstico lo tenemos que tocar, lo tenemos que palpar. Tenemos que ver si el niño bombea bien, porque los niños al chupar del pecho de la madre elevan la lengua hacia arriba y ahí es cuando extraen la leche. Entonces tenemos que ver si el bombeo y la extracción de la leche es normal. Tenemos que ver varias cosas más. Primero, que la lengua vaya de comisura a comisura, se mueva perfectamente a ambos lados. Que la lengua, si se eleva, llegue al paladar o a los dientes superiores. Que si la lengua sale de la boca, tiene que sobresalir por encima del labio inferior. Entonces, esas características de los movimientos de la lengua son los que son importantes para diagnosticar una anquiloglosia. Bueno, la anquiloglosia o frenillo corto, si es corto, es tenso, es poco elástico y es grueso, y nosotros al palparlo vemos todo eso y vemos que la lengua no se mueve, pues entonces ya podemos diagnosticar y decir esto es claramente una anquiloglosia y no hay otra forma de hacer más que cortarla, hacer una frenectomía que se llama. También vamos a ver que los niños que presentan estos ponen la lengua en forma de corazón. Tú le haces levantar la lengua
y tienen lengua de corazón, lo podéis ver ahí, lo podéis ver aquí claramente también y lo podéis ver aquí, ¿eh? Entonces tenemos que tener en cuenta unos signos y unos síntomas muy claros para diagnosticarlo y entonces sí mandarlo a un cirujano pediátrico, que será el que lo valore y el que lo opere. También preguntan mucho si la operación tiene riesgos, no tiene riesgos. Bueno, pues una frenectomía es una enfermedad, es una intervención muy corta y muy sencilla, pero como cualquier intervención tiene riesgos. Y uno de los riesgos es el sangrado en el bebé. Normalmente si se hace bien y tal, el niño no tiene por qué sangrar absolutamente nada, pero si coge un poco la base de la lengua, que ahí hay mucho tejido venoso, mucha vena, muchas venillas, y una zona de mucho sangrado. Bueno, en Madrid hace un año hubo un caso muy grave de un niño, pues precisamente porque empezó a sangrar y bueno, al final no fue nada, pero bueno, estuvo grave el niño. Entonces eso, o sea, como toda intervención siempre tiene su riesgo. Y entonces otra cosa que yo quiero también explicarle a los padres es la diferencia entre tener un frenillo corto o un mal agarre, porque hay muchas mamás que vienen porque el niño agarra mal el pecho y entonces le produce dolor, le produce grietas, a veces vienen porque el niño tiene aquí como una ampollita y creen que también eso es la causa, también porque el niño pelea mucho con el pecho y entonces a veces lo coge, a veces lo suelte, a veces lo muerde, es incapaz de meter pues toda la parte de la areola y el pezón en la boca completamente. Tendremos que ver en todos estos casos también si el niño mama bien o explicarle a la madre cómo tiene que hacer para que el agarre sea correcto. Tenemos que ver la curva ponderal del niño, que el niño vaya aumentando de peso correctamente. Entonces, bueno, hay una serie de parámetros que entonces nos lo van a indicar y nos lo van a decir. Entonces, como resumen, decir que lo más importante es la lactancia materna, eso por encima de todo, con todos los beneficios que tiene para el bebé, pero que no todo lo que significa que el niño agarre mal el pecho o el niño tenga problemas a veces en cogerlo mejor el pezón o succionar mejor, se deba todo a un frenillo lingual corto. Después también diremos que es muy importante el diagnóstico y confirmar que es un frenillo lingual corto para hacer una frenectomía. No hacérsela, porque a mí a veces me vienen las mamás con ella hecha, diciendo que bueno, que como su vecina también la tenía, pues si se lo cortaron en tal sitio, pues ella también se lo fue a cortar, sin encomendarse a nadie, sin pasar por el pediatra o sin pasar por el cirujano infantil para que lo valore y para que le diga si realmente está indicado o no está indicado. Y bueno, yo creo que me encantaría que os quedase como muy claro lo que es la anquiloglosia, que es el frenillo lingual corto, grueso, que impide que levante la lengua hacia arriba, hacia el labio superior, hacia la encía superior y que agarre bien el pecho y que la succión sea perfecta. Y como siempre, recomendando a todos la lactancia materna. Pois ata aquí chegamos no xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns pouquiños días para despedirmonos xuntos do segundo trimestre do curso. Lembrade que podedes enviarnos os vídeos das vosas actividades ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.